Vamos a presentar un tutorial sobre el uso de capas raster. Una capa raster consta de una matriz de celdas organizadas en filas y columnas, en la que cada celda contiene un valor que representa información. Los datos almacenados en formato raster pueden ser datos temáticos que representan entidades como datos de la Tierra o uso de la Tierra. También pueden ser datos continuos que representan temperatura, elevación o imágenes satelitales. Y por último también pueden ser imágenes que incluyen mapas escaneados o dibujos y fotografías de edificios. Vamos a realizar una introducción sobre el formato raster. Primeramente explicaremos cómo cargar una capa raster a QGIS mediante diferentes instrumentos. Primero, vamos a ir al panel Administrar capas, añadir capa raster y vamos a cargar la capa. Le damos a añadir. Podemos observar que la capa se ha cargado. El segundo instrumento que se puede utilizar es desde el panel navegador. Vamos a buscar en la carpeta que tengamos la capa y la vamos a arrastrar hasta el panel de capas. De igual manera se puede ver que la capa se ha cargado. Posteriormente vamos a utilizar un tercer instrumento que es ir a capa, añadir capa raster y vamos a agregar la capa que deseamos cargar al programa. Le damos a añadir y podemos ver la capa cargada. El cuarto instrumento es arrastrar una capa desde una carpeta. En este caso se arrastra la capa hasta el panel de capas. Y se puede observar que igualmente se ha cargado la capa. Y por último, vamos a añadir una capa por medio de un WMS URL desde un servidor externo. Vamos a ir a servicios OGC. En este caso utilizaremos el SNIT. Podemos utilizar cualquiera de los servicios que se presenten. Vamos a utilizar el IGN Raster. Vamos a copiar el URL en WMS y vamos a ir al programa, cargar o añadir capa WMS en el panel Administrar capas. Vamos a darle nuevo, vamos a copiar el URL, le vamos a escribir un nombre a la capa, le damos a aceptar, conectar y vamos a elegir la capa que deseamos cargar. Le damos a añadir y podemos observar que la capa se ha agregado exitosamente. Ahora explicaremos cómo se puede visualizar una capa en QGIS mediante distinta simbología. Vamos a agregar la capa, vamos a ir a las propiedades, vamos a establecer el sistema de proyección, en este caso CRTM05, vamos a ir a estilo y podemos observar que vamos a tener diferentes opciones para poder cambiar la simbología. En este caso vamos a utilizar el Single Band Pseudo Color, pero podemos utilizar cualquier otro dependiendo de cómo queramos que se visualice. Podemos cambiar las bandas si tenemos otras. Ahora vamos a elegir la rampa de color. En este caso vamos a utilizar el Spectral. Vamos a clasificarla. Como se puede observar, ya está clasificado y vamos a darle a aplicar y a aceptar. Y así se visualiza una capa con diferente simbología. En algunas ocasiones necesitamos una capa en formato raster y solo contamos con una capa vectorial. Para ello podemos cargar una serie de capas en el programa, ya sea un polígono, una línea o puntos, y podemos convertirlo a un formato raster. Para esto vamos a raster, conversión, rasterizar
y podemos observar que tenemos una serie de parámetros. Vamos a seleccionar la capa de entrada, vamos a seleccionar el valor, en este caso para nuestra capa de polígono será hectáreas, y vamos a elegir o a definir cuál va a ser la resolución. En este caso vamos a utilizar 1000 por 1000. Ahora vamos a elegir la extensión de salida. En este caso va a ser la misma que nuestra capa de entrada. Si lo deseamos, podemos guardar nuestras capas rasterizadas. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a darle correr. Y le damos cerrar. Podemos ver nuestra capa en formato raster. Ahora vamos a rasterizar nuestra capa de líneas. Vamos a ir a raster, igual conversión, rasterizar. Vamos a seleccionar nuestra capa de entrada. Vamos a elegir el valor, en este caso será longitud. Vamos a cambiar la resolución, que será de 1000 por 1000. Elegimos la extensión de salida, que será la misma capa. E igualmente se puede guardar si se desea. Le damos correr. Y podemos observar que nuestra capa de líneas está rasterizada. Ahora vamos a proceder a rasterizar nuestra capa de puntos. El mismo procedimiento. Vamos a ir a conversión, rasterizar. Seleccionamos nuestra capa de entrada, que será poblados. Vamos a elegir el valor, que será el ID. Posteriormente vamos a colocar nuestra resolución, que va a ser de 100%. Y nuestra extensión de salida va a ser la misma capa. En este caso, nuestra capa de poblados. De igual manera, si se desea, se puede guardar esta capa. Le damos correr y cerrar. Y podemos observar que las capas han sido rasterizadas con éxito. Asimismo, podemos pasar una capa en formato raster a un formato vectorial. Para esto cargamos una capa en formato raster, vamos a raster, conversión, poligonizar y elegimos nuestra capa de entrada. Cambiamos el número de bandas y si lo deseamos podemos guardarlo. Le damos correr, le damos cerrar. Y para verificar que se haya guardado bien en formato vectorial, vamos a revisar que tenga una tabla de atributos, que tenga sus valores y vamos a ir también a propiedades. Y vamos a cambiar la simbología. A categorizado lo vamos a clasificar según la columna. Le damos clasificar. Y aceptar. Y como podemos observar, se ha cambiado el formato de nuestra capa raster a una capa vectorial.